fieles a la corona española como capitán general y como gobernador del Perú, y después de una sangrienta batalla que tuvo lugar en 1542, derrota a Almagro, lo detiene, lo juzga y lo condena a morir de guerra. El enfrentamiento con Almagro es lo que protagoniza este ciclo, que a mi juicio puede ser obra de un ilustre pintor de batallas que pasó por Granada hacia la década de los 40, que es Juan de Toledo. El lorquino Juan de Toledo, hijo de un pintor casi desconocido, Miguel de Toledo, fue soldado de fortuna en Italia, especialmente en el tercio de Milán, y durante esta estancia en Italia y durante su estancia en los tercios de Milán, ya María Victoria Caballero Gómez, especialista en Juan de Toledo, tiene una interesante monografía sobre él, señala cómo en Milán conoce al pintor de batalla Jacques Courtois. Este es el primero que le adentra en el género de batalla. Luego seguramente estuvo en Roma y allí conoció a Michelangelo Scorsese, y luego en Nápoles, donde estuvo en el círculo de Anello Falcone. Todas estas circunstancias hicieron que cuando volvió a Lorca en 1738 la paleta de Juan de Toledo se aplicara al cuadro de batallas y que sea reconocido por la historiografía, por toda la historiografía crítica, como uno de los más dotados pintores del género en el siglo XVII. Incluso hay un dato muy interesante. La historiadora María Victoria Caballero dice que Pedro de Madrazo, en su catálogo descriptivo e histórico del Museo del Prado de 1872, señala como obras ejecutadas por Juan de Toledo 3 lienzos que todavía están en el Museo del Prado: el combate naval entre españoles y turcos, el desembarco y combate, y el combate naval. Reflexionando sobre la obra conocida de Juan de Toledo y viendo estas pinturas, después, y yo nunca me defino después de un estudio más profundo y detallado, la autoría del Lorquino es posible. Y si no es la autoría del Lorquino, es alguien muy próximo a su círculo. Más teniendo en cuenta que Juan de Toledo, aunque no está documentado, pero hay muchas referencias secundarias y un poco no tan terciarias, Juan de Toledo debió estar en Granada a principios de la década de los 40 y durante varios años. Por tanto, este ciclo es muy interesante porque en la cartela de abajo, en la leyenda de abajo, tenemos referenciado todo con el texto, todo lo que representa. Yo se lo he sintetizado allí. Diego de Castro manda iniciar la batalla contra Almagro, pero dice que no, que Almagro había dicho que no estaba legitimado para iniciar la batalla. Entonces el general español dice que está apoyado por el emperador Carlos V. En definitiva, al final da la orden de batalla y se produce la famosa batalla que acabará con la detención de Almagro el joven y después con su ejecución. La batalla, una aventura que tiene lugar en uno de los desembarcos, que tiene que ser Buenaventura, cuando va desde Colombia hasta Perú, tiene que hacer un desembarco porque sufre una grave enfermedad, que creían que iba a morir y es llevado en parihuelas con los soldados, etcétera. Incluso también está esto, y la cierra totalmente el ciclo de la ejecución de Rodrigo de Almagro el Mozo, después de un juicio sumarísimo, después de haber sido hecho prisionero. Y sí, un ciclo muy interesante, generalmente bien conservado, salvo 2 de los 4. Faltan 2 cuadros: el regreso a España y la entrada en Cuzco de Almagro. Pero el ciclo es muy interesante e insisto, la posibilidad de Juan de Toledo la veo más que razonable. Y vamos con el programa de pinturas para la iglesia. Pues el programa de pinturas para la iglesia es de lo más coherente, de lo menos disperso, de lo que nos podemos fiar algo, porque los gruesos pilares que sustentan los arcos formeros, hay lienzos que representan muy en primer plano a los santos más representativos de aquella primera iglesia granadina que recibieron martirio en la colina de Valparaíso. Figuras individuales para los más representativos: San Cecilio, San Istio, San Ctesifón, y para los discípulos agrupaciones 2, 3 o incluso de 4 de estos seguidores. En todos los casos se trata de imágenes emblemáticas monumentalizadas en primer término del cuadro, absortas, intemporales, sin alusiones al martirio. Sus identidades se reflejan en grandes cartelas sostenidas por ángeles niños, que además señalan la fecha y la circunstancia del martirio. Algunos de estos cuadros, que yo ubicaría
antes de la década de los 40, entre 1620 y 1640, tienen rango de calidad. Vamos a verlos porque algunos de ellos merecen la pena. Miren, este que debe ser el primero del siglo, ¿saben por qué? Este es San Mesitón, porque es el único que tiene dos cartelas. La cartela de la derecha, que es la que dice San Mesitón, que era cristiano y lo quemaron vivo en el Pesarromonte, la Alcandán, el Nerón, no sé qué tal, toda la cuestión de la información. Y esta otra, que es muy interesante, con 4 planchas de globo que se hallaron y se guardaron en este altar mayor, que en latín tenían relación del martirio de estos santos y sus reliquias, en exactísimas diligencias que se hicieron y en admirables milagros que se experimentaron, se fundó el concilio aquí celebrado con comisión de su santidad para haber calificado a estas santas reliquias que después aprobó y confirmó la misma silla apostólica, como consta por sus bulas que también guarda esta insigne iglesia. ¿Vale? Este debió abrir el título y veamos nosotros. Santiago siente esta imagen es mala. San Cecilio, las condiciones para hacer estas imágenes de que esa apenas tiene luz, son tremendas. San Cecilio, San Cesifón, el obispo de Berca y uno de los discípulos de Santiago, y los seguidores, San Septimio y San Septentrio, ya en parejas. Estos son este es quizá el mejor cuadro del ciclo. Ahí está claro que es un cuadro todavía con un fuerte hábito manierista, pero es de calidad pictórica, es de lo mejor del ciclo. Incluso aquí se atisba ese paisaje fondo, tiene una enjundia en la coloración, en esa luz crepuscular, en los tonos azules, muy bien armonizado. Este que es uno de los mejores. Y luego este que es 4 santos, el discípulo de San Icio, San Turilo, San Panuncio, San Morón y San Centurio. Si alguien tiene un hijo y quiere poner un nombre así, poco común, pues aquí tiene una lista muy interesante de estos santos que fueron orígenes de la primera iglesia en Granada. Y además de estos cuadros, en las 2 calles laterales se ubican altares presididos por grandes lienzos de distinta época y autoría, rematados en medio punto. Voy a ver los que me parecen más interesantes. Por ejemplo, este que dijimos antes, este martirio de San Cecilio y sus compañeros San Patricio y San Septentrio, que se inspiran incluso en donde, con más solvencia, en el cuadro que hemos visto antes de las Tomasas, se representan esos hornos donde fueron quemados, etc., con una composición y con una disposición muy italianizante. Ahí se manejan, ahora vamos a ver un rey calcado, se manejan modelos italianos en este ciclo, cuadros con un poderoso naturalismo y a veces con un intenso realismo. Miren el Reni, este es el martirio de San Pedro, miren el Reni, el Vaticano. Este es un Reni absolutamente indudable. La composición está inspirada en este cuadro que pinta Reni cuando los altares del Vaticano en 1704-1705, con un intenso caraballismo ya en Reni, que fíjense lo que es la torreta pictórica, miren el caraballismo de Reni, miren esto. Pero incluso la resolución no es mala, ¿no? Y este, que se atribuye a uno de los hijos de Pedro de Raxis, no me parece descabellada la idea, pues se inspira, como ya todos ustedes saben, en el martirio de San Andrés, de la capilla de los flamencos del Colegio Santo Tomás de Aquino en Sevilla, de Juan de la Ruedas. El cuadro de Ruedas es impagable, pero este cuadro tiene sus bondades. Fíjense que muchas veces yo cuando veo la pintura la veo en general y luego en lo particular. Ven que les enseñen las maldades y las bondades, pero les enseñan las dos cosas. El San Andrés es infame. El San Andrés es infame, su resolución, en todo, además está repintado, pero bueno, es absolutamente infame. Vamos a ver, si me hace caso. Vamos a ver. Bien, el San Andrés es infame y sin embargo la cohorte de personajes que hay al lado pues tiene un interés más que notable. Y el núcleo central de la historia, que es el San Andrés, pues es infame, desproporcionado. Bien, estos son pero es curioso. También en la iglesia, ahora hablaré de ella a propósito de la pintura granadina, está
que este cuadro también ha ido rotando desde el antiguo museo, durante el profesor Pita en su guía del antiguo museo lo ubica en una de las salas, luego estuvo en la sala capitular, luego estuvo arriba en las habitaciones cercanas a la biblioteca y ahora está en el crucero de la iglesia. Este magnífico cuadro de Juanillo de Guevara, del que hablaré ahora más tarde cuando hable de la pintura granadina, que enfoca completamente a continuación. Bien, vamos a hablar de esa pintura granadina de los siglos XVII, principios del XVIII, de requinto abacial, que en donde no hay grandes obras, no hay ningún cambio importante, ninguno, ni importante ni no importante. Hay algún Bocanegra de la primera época, ciertamente Flojo, hay un Juan de Sevilla muy deteriorado, pero además hay un grupo de resueños, sobre todo del último, muy interesante, pero poco más. Pero sin embargo, bueno, hay un Raxis, que yo creo que es Raxis, ustedes me dirán, aquí hay personas también que me lo pueden decir. Este Raxis, le voy a enseñar, no lo voy a enseñar después. Este Raxis está ahora en la sala capitular. A mí no me cabe duda de que es un Raxis, por las cosas de Raxis, por calidad, por el tipo pictórico, por la pincelada, por el tratamiento que tiene. Miren, este es un magnífico cuadro. Yo no creo que este sea un Sánchez Cotán. Tiene muy buena traza, es un cuadro interesante, es un cuadro de buen dibujo, pero no es Cotán. Y le voy a demostrar por qué no es Cotán. Miren, esto sí es Cotán y esto también. Pero, insisto, es un cuadro muy interesante. Este cuadro también está en la sala capitular, está bien conservado. Es un cuadro que te invita a dudar, pero es que, claro, si no es Cotán, por la fecha, o es Raxis o se nos escapa por ahí alguien. Pero, insisto, es un cuadro muy interesante. Pero, viendo las cosas de Cotán, le falta ese punto. Cotán no tiene ese realismo castellano de los ciclos de martillo en la cartuja, en donde se preocupa más del iconográfico, de lo pictórico, o se viste con el hábito escurialense y entonces pues se pinta el bautismo de Cristo, el descanso de Cristo, la Inmaculada esta, la aparición de la entrega del rosario de la Virgen a San Bruno y cosas así. Entonces, pero insisto, pintura muy interesante. Y luego, algunos hallazgos curiosos, porque yo pregunto aquí quién conoce a Pedro Ignacio a él, filmado en 1726. Es un cuadro curioso, es un cuadro también muy roeliano, que está inspirado en el cuadro que pinta Roelas en Sevilla en 1610, también con el mismo tema, está en la catedral. No es una falta terrible de Santiago como el que pinta Roelas, que parece un auténtico antipero, las barbas y tal, y por el pelo rizado y tal. No, pero está en la línea. Y luego, la composición de abajo, pues, no sé, a lo mejor recuerda la caída de San Pablo del caballo de Caravaggio de la capilla de Las. Es de estas pinturas que te hace pensar. Luego está de un seguidor de Cano, Cristo Severo Arrangel, uno de los cuadros del Prado de este tema. Este es el de Cano. Evidentemente será la diferencia. Esto es de un seguidor de Cano. Yo no me atrevería, como se han dicho, a Juan de Sevilla. Este cuadro necesita, ha perdido toda la página última. El cuadro está redañado. Me piden la palabra, no entiendo. No sé, este también es otro cuadro que hace falta tocar, restaurar. Desde luego, Bocanegra no es. Este es el Cano. Y luego, de los Bocanegras, este es el único que está de dulce, porque este es el único que ha estado y ahora está en una exposición. Entonces, este incluso, pues casi repite las palabras de un eminente conocedor de la pintura granadina, un hombre al que yo admiro y recibí su magisterio, el profesor